¿Alguna vez te has preguntado quiénes fueron los participantes que rompieron las reglas en el juego del calamar? Mientras que algunos jugadores luchaban honestamente por sobrevivir, otros decidieron tomar atajos peligrosos. Hoy revelaremos todos los momentos en que los participantes hicieron trampa para ganar los 45.000 millones de wons y las consecuencias fatales que enfrentaron. Jugador 1. Bungie, el cirujano con información privilegiada. El juego del calamar es brutal, pero supuestamente todos tienen las mismas oportunidades de ganar, excepto que no. Algunos jugadores lograron romper el sistema, y el primero en nuestra lista no solo hizo trampa, sino que trabajaba directamente con los organizadores del juego. Bungie no era un concursante cualquiera. Mientras la mayoría de los jugadores tenían que confiar en la suerte, la estrategia o el puro instinto de supervivencia, él tenía algo mucho más valioso: información privilegiada. El fraude dentro del juego. Antes de llegar a la competencia, Bungie era cirujano, y aunque esa habilidad por sí sola ya le daba una ventaja, él no se conformó con eso. En secreto, formó parte de una operación ilegal de tráfico de órganos dentro del juego. Sí, lo oíste bien. Mientras los demás jugadores luchaban por sobrevivir, él colaboraba con un grupo de guardias corruptos que extraían órganos de los participantes eliminados y los vendían en el mercado negro. ¿Su recompensa por ayudar? Información exclusiva sobre los juegos antes de que sucedieran. Piénsalo. Mientras los demás entraban a cada prueba sin tener idea de lo que enfrentaban, Bungie ya sabía exactamente qué hacer. En el juego de la cuerda, se unió al equipo más fuerte antes de que nadie supiera lo que vendría. En la prueba del Dalgona, eligió la figura más fácil mientras los demás escogían a ciegas. Y en la prueba del puente de cristal, sabía exactamente qué estrategia tomar. Por un tiempo, su ventaja le funcionó. Parecía intocable, cuando el juego cambió las reglas. Pero hay un problema con hacer trampa en un juego que nunca fue diseñado para ser justo. Tarde o temprano, el sistema se ajusta. El frontman se dio cuenta de que algo no estaba bien. El fraude dentro del juego había crecido demasiado, y los VIPs comenzaban a sospechar. Y en el juego del calamar, si las apuestas ya no son justas para los que pagan, alguien tiene que pagar el precio. Los guardias fueron eliminados uno por uno, y cuando descubrieron la traición de Bungie, su destino quedó sellado. Fue ejecutado sin piedad. El castigo irónico. Pero aquí viene la peor parte. Bungie pasó todo el juego ayudando a extraer órganos de los jugadores eliminados. ¿Y qué hicieron con su cuerpo cuando lo mataron? Exacto. Terminó en la misma pila de cadáveres que él mismo había ayudado a desmantelar. Trató de romper el sistema, pero el sistema lo rompió a él. Pero Bungie no fue el único jugador que intentó hacer trampa. El siguiente en nuestra lista usó algo mucho más simple y brutal para sobrevivir: la pura violencia. Jugador 2. Yang Deok-su, la fuerza bruta como estrategia. Yang Deok-su nunca confió en la suerte. Nunca confió en nadie. Para él, solo había una regla: si no puedes ganar el juego, rompe a los jugadores. Desde el momento en que entró en el juego del calamar, dejó claro que no tenía intención de jugar limpio. No le interesaban las alianzas ni las estrategias. Lo único que le importaba era sobrevivir, y estaba dispuesto a usar cualquier método para lograrlo. Su primer gran truco no fue en un desafío, sino en la primera noche de la competencia. Los guardias, intencionalmente, dejaron a los jugadores sin supervisión en los dormitorios. Para la mayoría, eso significaba una noche de miedo y tensión. Para Deok-su, era la oportunidad perfecta para reducir la competencia. Junto a su grupo, atacó a los jugadores mientras dormían. No importaba si eran fuertes o débiles, si estaban despiertos o indefensos. En cuestión de minutos, convirtieron el dormitorio en un campo de batalla. No había reglas que impidieran la violencia fuera de los juegos. Y si no había reglas, para Deok-su, no había consecuencias. Algunos jugadores intentaron resistir, intentaron razonar con él, pero eso era un error, porque Deok-su no escuchaba razones, no buscaba aliados, solo buscaba sobrevivir. Y para él, la única forma de hacerlo era asegurarse de que quedaran menos rivales. El juego del calamar nunca fue un lugar justo, pero lo que hizo después demostró que él no solo jugaba sucio, sino que estaba dispuesto a sacrificar a cualquiera con tal de avanzar. El quinto juego
Era el puente de cristal. Un desafío diseñado para castigar la incertidumbre y la mala suerte. Cada jugador debía cruzar un puente formado por paneles de vidrio. Algunos soportaban el peso, otros no, y si elegías mal, caías al vacío. Desde el inicio, Deok-su tomó una decisión. Se quedó atrás. Dejó que otros fueran adelante. Vio cómo caían, uno por uno, mientras él esperaba. No hacía intentos por avanzar, no arriesgaba nada, solo obligaba a los demás a jugar por él. Los jugadores suplicaban, le pedían que avanzara, que no fuera cobarde. Pero él solo sonreía. Sabía que tenía la ventaja. Sabía que, mientras nadie lo empujara, podía quedarse ahí todo el tiempo que quisiera. Pero lo que no sabía era que su propia estrategia lo condenaría. Había alguien más en el juego que sabía jugar sucio. Alguien que entendía su mentalidad. Alguien que había estado esperando el momento perfecto para devolverle el favor. Han Minhyeo, la misma mujer con la que había formado una alianza. La misma mujer que él traicionó sin pensarlo 2 veces. Cuando se quedó sin opciones, cuando los demás se negaron a seguir avanzando, cuando el tiempo se agotaba, ella tomó una decisión. Lo abrazó, lo miró a los ojos y le recordó las palabras que él le había dicho antes de traicionarla. Te prometí que te mataría si me traicionabas. Y sin darle tiempo de reaccionar, lo empujó al vacío, llevándose a sí misma con él. Deok-su pensó que podía ganar sin arriesgarse. Pensó que podía usar a los demás como escudos. Pensó que podía romper el sistema. Pero lo que nunca entendió es que el sistema siempre encuentra una forma de devolverte el golpe. Jugadora 3. Han Minhyeo, la reina de la manipulación. Han Minhyeo no era la más fuerte. No era la más inteligente. No era la más rápida. Pero tenía algo que muchos en el juego no tenían. Sabía leer a las personas. Desde el primer momento, dejó claro que haría lo que fuera necesario para sobrevivir. No tenía aliados, solo oportunidades. No tenía lealtades, solo conveniencia, y lo demostró una y otra vez. Cuando llegó el desafío del Dalgona, la mayoría de los jugadores quedaron atrapados en una prueba de precisión y paciencia. Para muchos, significó la eliminación. Para Minhyeo, fue una oportunidad. Mientras los demás luchaban por tallar sus formas con agujas y saliva, ella tenía algo que nadie más tenía, un encendedor. Lo había introducido en el juego en secreto, escondido en su ropa, burlando las inspecciones de los guardias. Mientras los otros jugadores sufrían, ella derretía con cuidado los bordes de su figura, asegurándose de no romperla. Para el resto, fue un desafío casi imposible. Para ella, fue trivial, una trampa sencilla, y funcionó. Pero el verdadero talento de Minhyeo no era hacer trampa en los juegos. Era hacer trampa con las personas. Vio en Yang Deok-su lo que otros temían. Sabía que era fuerte, sabía que era despiadado, y sabía que la mejor forma de sobrevivir no era enfrentándolo, sino usándolo. Se convirtió en su aliada, su compañera, su sombra. Mientras le fuera útil, estaría a salvo. Y cuando llegara el momento, lo abandonaría. Ese momento llegó en el puente de cristal. Deok-su pensó que estaba en control, que podía hacer lo mismo que antes, que podía obligar a otros a jugar en su lugar. Pero Minhyeo entendió algo que él no. En un juego donde todos buscan ganar, nadie deja pasar una oportunidad de eliminar una amenaza. Cuando Deok-su se negó a avanzar, ella vio su momento. Lo abrazó, lo miró directamente a los ojos, y le susurró que lo había estado esperando. Lo arrastró con ella al vacío. Para algunos, fue venganza. Para otros, justicia. Para Minhyeo, fue simple lógica. Si no podía ganar, al menos se aseguraría de que él tampoco lo hiciera. Jugador 4. Cho Sang-woo, el traidor frío y calculador. Cho Sang-woo era diferente. No era un criminal. No era un gángster. No era un oportunista. Era inteligente, educado, con un futuro brillante. O al menos, así lo había sido. Antes del juego, Sang-woo lo tenía todo. Una carrera, prestigio, la confianza de su familia. Pero lo perdió todo. Y cuando entró en el juego del calamar, lo hizo sabiendo algo que muchos jugadores aún no habían entendido. No había forma de salir de ahí sin ensuciarse las manos. Desde el principio, supo cómo moverse. No llamaba la atención. No buscaba conflictos.
pero cada decisión que tomaba estaba calculada. Durante la prueba del Dalgona, fingió que no sabía qué juego venía, a pesar de haberlo deducido con facilidad. No compartió la información, no avisó a sus compañeros, se aseguró de que solo él tuviera ventaja. Pero su peor traición, su peor engaño, vino en el juego de las canicas. Ali era el único jugador que realmente confiaba en él. Le debía la vida, lo admiraba, y Sang-woo lo sabía. Cuando se vieron forzados a enfrentarse en el juego de las canicas, Sang-woo entendió algo de inmediato. No podía ganar. Ali tenía la ventaja. Sus posibilidades eran mínimas. Así que hizo lo único que podía hacer. Mintió. Le dijo a Ali que había una forma de que ambos sobrevivieran, que solo tenían que encontrar una laguna en las reglas. Le pidió que juntara sus canicas en una bolsa para llevarlas a los guardias. Ali lo creyó, porque en ese juego nadie más había sido capaz de confiar en otro jugador. Nadie, excepto él. Cuando Ali le entregó la bolsa, Sang-woo hizo el cambio. Le dejó un puñado de piedras. Y cuando Ali se dio cuenta de la traición, ya era demasiado tarde. Player 199, eliminado. Sang-woo no celebró su victoria. No mostró emoción. Solo miró hacia adelante y siguió caminando. Pero hacer trampa tiene un precio. Cada paso que dio después estuvo manchado por esa traición. Y cuando llegó la última ronda, cuando se encontró en la final, con el único rival que alguna vez había considerado un amigo, ya no tenía más trucos, no quedaban más engaños, no quedaban más atajos. Y al final, cuando entendió que no podía ganar, tomó la última decisión que le quedaba. Se rindió, no porque se arrepintiera, no porque sintiera culpa, sino porque, después de todo lo que había hecho, ya no tenía razones para seguir adelante. Sang-woo ganó muchas batallas en el juego, pero en la guerra por su propia humanidad, lo perdió todo. Jugador 5, Oh Il-nam, el engaño definitivo. Desde el principio, algo no encajaba con Oh Il-nam. Era el jugador más viejo de la competencia, el más frágil, el más lento. Y sin embargo, siempre parecía estar en el lugar correcto, en el momento justo. En el juego del Dalgona, escogió la figura más fácil sin dudar. En la cuerda, usó una estrategia precisa para ganar, como si ya supiera exactamente cómo hacerlo. Y en la noche de la masacre, cuando el dormitorio se convirtió en un baño de sangre, mientras los demás jugadores corrían y peleaban por sus vidas, los guardias aparecieron justo a tiempo para detener todo cuando él lo pidió. Los demás pensaron que era suerte, pensaron que el anciano simplemente tenía una intuición increíble. Pero la verdad era mucho más oscura, porque Il-nam nunca fue un jugador más, nunca estuvo realmente en peligro, nunca tuvo que luchar por su vida como los demás. Il-nam era el creador del juego, el único que nunca estuvo destinado a morir. Cuando llegó la prueba de las canicas, su actuación fue perfecta. Caminó desorientado, divagó sobre su casa, fingió perder la noción del tiempo. Jugó el papel del anciano indefenso hasta el último segundo. Y cuando Gi-hun pensó que lo había vencido, lo dejaron salir. Sin ejecución, sin disparos, solo una cámara alejándose. Los demás jugadores no vieron lo que pasó, no se dieron cuenta del truco. Para ellos Il-nam había muerto como todos los demás. Pero la verdad era que él nunca jugó bajo las mismas reglas. Él hizo las reglas. Y cuando se cansó, cuando dejó de divertirse, simplemente salió del juego y observó desde la distancia, como si todo hubiera sido un experimento. Los demás jugadores hicieron trampas para ganar. Él hizo trampa para jugar. Jugador 6. In-ho, el espía en la segunda temporada. In-ho sabía más que nadie cómo funcionaba el juego, porque mientras los demás se enfrentaban a cada desafío con miedo e incertidumbre, él ya conocía todas las respuestas. No siempre fue el frontman. Antes, había sido un jugador como los demás. Había vivido la desesperación, la violencia, la sensación de que cada decisión podría ser la última. Pero de alguna manera, sobrevivió. No solo eso. Se convirtió en parte del sistema. Y cuando el juego necesitó un espía, alguien que pudiera infiltrarse sin ser detectado, alguien que pudiera manipular el flujo de la competencia desde adentro, él fue la elección perfecta. Conocía cada prueba. Sabía quién debía ser eliminado. Sabía cómo moverse sin levantar sospechas. Mientras los otros jugadores luchaban por entender el juego,
él ya lo dominaba. Mientras los demás se preguntaban qué venía después, él ya tenía las respuestas. Y lo peor de todo, nadie se dio cuenta. Bongi tenía información, pero fue descubierto. Il-nam tenía el control, pero jugaba desde las sombras. In-ho hizo trampa a plena vista. Y al final, cuando todo terminó, cuando los cadáveres de los jugadores fueron retirados, cuando el último sobreviviente dejó la arena, él seguía allí. Él no perdió. No fue castigado. No enfrentó consecuencias. El sistema siempre encuentra formas de eliminar a los tramposos. Pero a veces, el sistema es el tramposo. Jugador 7. Thanos, el tramposo de la temporada 2. Desde el momento en que entró al juego, Thanos supo que no tenía ninguna posibilidad si jugaba de forma justa. No era el más fuerte, no era el más inteligente, no era el más rápido, pero tenía algo que otros jugadores no tenían, la capacidad de manipular a los demás. Mientras algunos intentaban formar alianzas sinceras y otros confiaban en la suerte, Thanos se movía en las sombras, sembrando caos y desconfianza. No necesitaba pelear con sus propias manos, porque hacía que otros lo hicieran por él. En la primera noche sin supervisión, cuando el dormitorio se convirtió en un campo de batalla, él no se sumó a la masacre directamente. En su lugar, se aseguró de estar del lado ganador. Eligió el grupo con más probabilidades de sobrevivir, alentó la violencia cuando le convenía y, cuando la situación se volvía peligrosa para él, desaparecía en la oscuridad. Pero su verdadera trampa no fue la manipulación. Fue lo que llevaba consigo. De alguna manera, Thanos logró introducir drogas al juego. No se sabe cómo lo hizo. Quizá sobornó a alguien antes de entrar. Quizá tenía contactos dentro de la organización. Lo único seguro es que, mientras los demás jugadores sufrían el desgaste físico y mental, él tenía un arma secreta que le permitía mantenerse en control. Usó las drogas para mantenerse alerta cuando los demás caían agotados. Las usó para aumentar su resistencia en los desafíos físicos. Y lo más peligroso de todo, las usó para manipular a otros jugadores, llevándolos al límite, asegurándose de que tomaran malas decisiones en los momentos clave. Para Thanos, el juego no era solo una cuestión de supervivencia. Era un experimento social, hasta que el experimento se volvió en su contra. Al principio, su estrategia funcionó. Parecía intocable, pero en un juego donde la paranoia crece con cada muerte, donde cada jugador se convierte en un potencial enemigo, no se tarda mucho en que todos empiecen a sospechar. Los otros jugadores comenzaron a notar que él nunca parecía tan afectado como los demás, que su energía nunca bajaba, que, de alguna manera, siempre estaba un paso adelante. Y en El juego del calamar, cuando los jugadores encuentran un enemigo en común, no necesitan reglas para eliminarlo. Una noche, cuando intentó manipular una vez más a los jugadores a su alrededor, se dio cuenta de que algo había cambiado. Ya no lo escuchaban, ya no le temían. Sabían quién era, sabían lo que hacía. Y esta vez, él no tuvo dónde esconderse. No lo eliminaron en un juego. No lo castigaron los guardias. Fueron los mismos jugadores quienes se aseguraron de que no pudiera seguir manipulando a nadie más. Y así terminó el último gran tramposo del juego. Al final, lo que El juego del calamar nos mostró no fue solo una competencia de supervivencia. Nos mostró hasta dónde puede llegar una persona cuando está desesperada. Algunos intentaron ganar con habilidad, otros con estrategia. Pero aquellos que rompieron las reglas, aquellos que intentaron manipular el sistema, todos enfrentaron las consecuencias de una forma u otra. Bungie pensó que la información privilegiada lo haría intocable. Terminó ejecutado, su cuerpo desechado como los mismos jugadores que ayudó a desmantelar. Deoxys creyó que podía ganar con pura violencia, intimidando a todos los que se interpusieran en su camino. Pero en un juego donde la traición es parte de la supervivencia, terminó traicionado por la única persona que alguna vez lo apoyó. Miñeo jugó con la manipulación, moviéndose entre aliados y enemigos según le convenía. Pero en un momento donde no había escapatoria, su única opción fue arrastrar a su peor enemigo consigo. Sang-woo intentó mantenerse por encima de los demás con engaños calculados. Y aunque avanzó hasta la final, sus traiciones lo vaciaron por dentro hasta que no quedó nada más que un hombre derrotado. Il-nam fue el único que realmente controló el juego. Nunca estuvo en peligro.
Nunca estuvo en riesgo. Pero al final, su trampa más grande fue pensar que podría disfrutarlo sin consecuencias. In-ho fue el tramposo definitivo. Un jugador que nunca fue un verdadero jugador. Un infiltrado que conocía todas las respuestas antes de que las preguntas fueran hechas. Y al final, cuando todo terminó, él siguió en pie. Y Thanos, bueno, él pensó que podía manipular a todos, pero la paranoia del juego se lo llevó antes de que pudiera darse cuenta. En El juego del calamar, la justicia no es algo que dependa de reglas. Es un equilibrio que se impone de alguna forma u otra. Si rompes el sistema encuentra la manera de devolverte el golpe. Algunos jugadores murieron rápido, otros duraron hasta el final. Pero una cosa es segura, nadie que hizo trampa realmente ganó. Comenta si crees que nos ha faltado algún jugador por nombrar. Hasta el próximo vídeo.